ti, Señor. Cordero de Dios, eres el anhelo permanente de nuestro corazón, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza. Eres tú la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Señor. Eres nuestro maná en el desierto, la nube, oh Dios, de día y la columna de fuego en la noche. Eres tú, Señor, la plenitud de nuestra vida, Señor. Te anhelamos, oh Dios, de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Señor, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, por habernos dado vida, Señor, por permitir, Señor, que nuestra vida te pertenezca a ti, Señor, por darnos la dicha de caminar en pos de ti. Dios mío, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio de venir a tu casa, a la casa de Dios, a adorar tu nombre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te rogamos, oh Dios, en esta hora que nos concedas una gracia plena desde los cielos, oh Dios, para poder escudriñar juntos esta palabra que tú envías a nuestro corazón, Señor, para entenderla. Oh Dios, para escuchar junto con mis hermanos lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Padre, gracias. Alcánzanos, Señor, sabiduría de lo alto, y haz que tu palabra corra, sea glorificada. Dios, toque mi corazón, Señor, profundamente, penetre hasta partir los tuétanos, Señor, la palabra viva, la palabra eficaz, la que tú envías a nuestro corazón en esta mañana. Oh Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana? Vamos a compartir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 de la palabra de Dios de Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 1 en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Efesios 4, 1 en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Efesios 4:1 dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Hasta aquí, mis amados hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. Como hemos venido diciendo, como lo recordamos asiduamente y como sabemos, la carta a los Efesios tiene una palabra de Dios muy profunda para todos nosotros, y entre los capítulos 1 y 3 la palabra nos enfoca en lo que es nuestra unidad espiritual con Cristo, como sabemos, y entre los capítulos 4 y 6 el enfoque del Espíritu Santo por medio de su siervo Pablo se refiere más bien a la vida de la iglesia, es decir, a la vida de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Así que en el capítulo 1 en el versículo 1 de este capítulo 4 encontramos la primera exhortación del apóstol Pablo a aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Sí? Para que andéis como es digno, como corresponde, conforme a la vocación. La palabra vocación en el griego klesis significa llamamiento. ¿Sí? Así que el apóstol lo que les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso es que ellos deben andar, dice, para que ustedes puedan caminar conforme al llamamiento para el que fueron llamados.
Y lo que dice la palabra de Dios aquí, lo que dice el apóstol Pablo, no se refiere al llamamiento al ministerio. No está hablando del llamado al ministerio, del llamado al servicio, sino que está hablando del llamado personal a vivir en Cristo. De esto habla la palabra de Dios, ¿sí? Del llamado personal al vivir en Cristo. Esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo en su corazón, lo manifiesta de la misma manera a la iglesia de los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, explicándoles que de ninguna manera él se sentía superior, ni que de ninguna manera él entendía que ya había alcanzado la perfección, ¿no? Escribe a los Filipenses el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo está hablando aquí del supremo llamamiento. Como dijimos, no se refiere al llamado al servicio, sino a lo que es en verdad lo más importante antes de tomar parte en cualquier tarea que el Señor nos haya encomendado. Lo que nosotros debemos tener en cuenta, el verdadero llamado, el supremo llamamiento del cual hablaba aquí el apóstol, que en la palabra de Dios era para los filipenses y es para nosotros la primera meta, mis amados, el primer propósito en el corazón del creyente, el cual debe ser una vida completamente dirigida, completamente encaminada hacia el llamado celestial. El primer llamamiento en el creyente es un llamado celestial. Es decir, ante todo, antes de que nosotros podamos tocar, sí, con nuestras manos lo que Dios pone en nuestras manos a través de dones o ministerios, el primer llamado que hace Dios es un llamado a la vida eterna. Es un llamado que nos dirige directamente hacia los cielos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Así que ese es el primer y supremo llamamiento del cual Pablo dice: yo me encamino para tomar ese premio, el premio del supremo llamamiento para el cual Dios me ha llamado. Significa, hermanos amados, una vida dirigida, como decíamos, hacia el llamado celestial puesto sobre nosotros, dirigida a dar testimonio de que en nosotros hay vida eterna, y esa vida eterna es por obra del Señor Jesucristo. Y esa vida eterna resplandece en nosotros, ¿sí?, a través de la obra del Espíritu Santo. Así que esto requiere, hermanos, este llamamiento, esta vocación requiere de cada uno de nosotros vivir y velar por nuestra unidad espiritual con Cristo. Estamos unidos al Señor, debemos vivir, ¿sí? Nuestra vida debe mostrar que Cristo está perfectamente unido a nuestra vida. Y nosotros debemos velar por esa unidad en Cristo que está en nosotros. Hasta que llegue el día, hermanos, en que ese llamamiento sea coronado con la plenitud de la gloria de Dios, sí, estando ya redimidos en la presencia celestial. Gloria a Jesús. Así que dice Pablo, dice la palabra de Dios, a aquellos hermanos de Éfeso y a nosotros, hermanos: les ruego, les suplico que anden como es digno del llamamiento que está en ustedes, que anden apropiadamente según el llamado de Dios que está en ustedes, ¿sí? Así que la palabra nos muestra, hermanos, aquí, podríamos decir, tres características básicas de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, que hacen a nuestra vida, que nos dirigen hacia ese llamamiento celestial. La palabra nos resume, nos muestra cuál es ese primer llamado en cada uno de nosotros. Muchas veces vinculamos el llamado en nuestro diálogo. Che, ¿a qué te llamó Dios? ¿Y a vos a qué te llamó? Y a mí me llamó a ser misionero, y a mí me llamó a ser pastor, y a mí me llamó... ¿vio? No relacionamos, para nosotros el llamado tiene que ver con hacer algo para Dios, pero hay un llamado esencial del cual nos habla la palabra, que tiene el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Así que la palabra de Dios nos muestra cuál es el verdadero llamado
que ante todo cada uno de nosotros recibimos de Dios. Acompáñenme, hermanos, hasta el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7, hermanos. Nos muestra la palabra de Dios acerca del primer llamado que Dios ha puesto en nosotros por su amor y por su voluntad revelada en Cristo. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en 1 de Corintios, hermanos, acompáñenme hasta 1 de Corintios capítulo 1, versículo 9, cierra la tercera característica del llamado de Dios hacia nosotros, del primer llamado que Dios nos hace en Cristo Jesús. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Y 1 de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se da cuenta? El verdadero llamado, el principal, el primer llamado que Dios hace para cada uno de nosotros. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos y llamados a la comunión con Cristo. Este es esencialmente nuestro llamamiento. Esta es esencialmente nuestra vocación. Amados hermanos, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué significa? Llamados a ser propiedad de Cristo. Entender que somos propiedad de Cristo, que tenemos una identidad, que Cristo se ha presentado, ha venido a nuestra vida no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Somos propiedad de Él, nuestra vida le pertenece a Él, Él nos ama, andamos conforme a su voluntad. Él puede disponer de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser de Él. No somos propiedad nuestra, no podemos hacer lo que queremos con nuestra vida le pertenece, somos llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser santos, ¿sí? Llamados a ser santos, apartados del mal. La palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Las tinieblas no tienen nada más que ver con nosotros. Somos llamados a ser santos, apartados del mal, apartados del mundo y apartados de la carne, de todo nuestro corazón, de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros labios y de todos nuestros actos. Si no se cumple esta parte del llamado, es que no estamos andando en nuestra vocación. Es que no estamos siendo dignos de caminar conforme a la vocación que Dios ha puesto en nosotros. Porque fuimos llamados a ser santos para gloria de Dios. Pueblo escogido, pueblo que no tiene mezcla, pueblo que no anda, ni siquiera pisa, ni se acuerda, ni sabe, ni quiere saber nada más con las tinieblas, con el mundo, ni con la carne, ni con la vieja vida. Amén, mis amados. Llamados a la comunión con Jesucristo. La tercera parte, la tercera característica de nuestra vocación. Llamados a estar en comunión, es decir, a vivir su presencia, no solo a saberla, a vivirla, a vivir la presencia de Cristo, a vivir bajo la autoridad de su palabra, a vivir procurando hacer su voluntad, intentando al menos ser fieles todos los días, porque todos los días son días de comunión con Cristo. Lo que a veces pensamos que solamente en el culto venimos a estar en comunión y después en casa andamos como se nos antoja, perdónenme el término, decimos cualquier cosa, ¿sí? No, todos los días fuimos llamados a la comunión con Cristo, aleluya. Todos los días fuimos llamados a vivir bajo la autoridad de su palabra y a hacer su voluntad. Gloria a Jesús.
Así que estas tres características nos hablan de nuestro llamado, de lo que significa nuestra vocación. Y esta vocación da un primer fruto. Este llamamiento tiene un primer fruto que se debe hacer visible en nuestra vida personal, que se debe hacer visible en nuestro hogar, en nuestra casa, que es nuestra primera iglesia, y que debe hacerse visible en la casa de Dios. ¿Y cuál es el primer fruto de esta vocación, de este llamamiento? Andar como es digno. Andar como es digno. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y aquí en este andar como es digno aparecen 3 puntos importantes, mis amados. 3 puntos importantes que nos dice la carta a los Efesios en este capítulo 4. 3 puntos importantes que nos señala la palabra de Dios y que son voluntad de Dios para nosotros, a lo cual la Biblia llama andar como es digno. Y lo vemos en los versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andar como es digno. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre. Me quería referir, con la ayuda del Espíritu Santo, a este primer punto en esta mañana, hermanos. Con toda humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, la podemos definir buscando un diccionario de lengua española, ¿verdad? Algunos dicen andar con modestia, sentirse menos que los demás. Hay algunas definiciones, sí, pero en realidad cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hay un versículo muy importante, hermanos, que el Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte, y que nosotros no lo entendemos, o lo entendemos poco, o nos creemos que es un versículo que habla de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos a quienes hay que predicarle el Evangelio. Miren lo que dice Mateo capítulo 5. Acompáñenme, mi hermano, mi hermana. Mateo 5, cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, cuando está hablando de las bienaventuranzas. Mateo 5, 3. Para empezar a hablar algo acerca de la humildad que Cristo, el Señor, espera de nosotros, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la humildad? Y la palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el original de la palabra de Dios encontramos nosotros que este término, esta palabra nos hace entender que los pobres en espíritu son aquellos que están necesitados, que reconocen que necesitan completamente de otros para vivir, necesitan completamente de Dios para vivir, y que sin Dios no pueden vivir. Lo reconocen, lo manifiestan, lo dicen, lo proclaman. ¿Sí? Es decir, se refiere a un corazón postrado y dependiente que reconoce que no puede vivir sin Dios. Un pobre en espíritu, alguien pobre de espíritu, es aquel que tiene una condición en su corazón por medio de la cual reconoce que sin Dios y sin lo que Dios es capaz de darle y ministrarle a través de Cristo, no puede vivir. Bien, de estos cuyo corazón está postrado delante de Dios, de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. De estos que se sienten totalmente incapaces de todo fuera de la gracia de Dios, de estos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Por eso a veces usamos este versículo para predicar y pensamos que los pobres son aquellos que no fueron alcanzados. Y bueno, pobres, están en tinieblas. No tiene nada que ver. ¿Sí? Los pobres en espíritu son aquellos que saben exactamente lo que significa ser humildes delante de Dios y reconocer cuánto necesitamos de Dios y de todo cuanto Dios nos ha dado, incluida la iglesia, a nuestro corazón por medio de Cristo.
Los pobres en espíritu, mis amados hermanos, son también los que caminan en humildad. No solo los que la han entendido, los que caminan en humildad, con sincera modestia en su corazón y en sus pensamientos, respecto a Dios y respecto a los hermanos, respecto a Dios y respecto de su iglesia. Caminan en humildad con sincera modestia de corazón y de pensamiento frente a Dios y frente a la iglesia, y reconocen y no temen de reconocer que no son dignos delante de Dios y delante de su iglesia. ¿Sí? Tenía un gran ministerio el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablamos mucho nosotros del apóstol Pablo. Dios nos ha dado una riqueza tremenda con ese siervo. Lo ha inspirado de parte del Espíritu, ha dejado escrita gran parte de la palabra de Dios. Un hombre que perseguía la iglesia de Cristo, un hombre que se encuentra con el Señor Jesús en el camino de Damasco, es transformado, es llamado, es enviado a las misiones, Dios trata con él, Dios lo manda a predicar a los gentiles, hace milagros extraordinarios, el Señor lo arrebata, lo lleva al cielo. Vi yo cosas inefables que no puedo contar a ningún hombre. Ese hombre de Dios, tremendo. Para nosotros inalcanzable. Señor, yo quisiera ser un siervo como Él. Ese hombre, hermanos, que nosotros muchas veces admiramos por la doctrina que nos ha dejado inspirada por el Espíritu Santo. Ese hombre dice en Efesios, aquí cerquita de donde leímos, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 8, dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de mis hermanos. ¿Sí? A mí que soy menos que el más pequeño de mis hermanos. Primera de Corintios 15, 9. Dice el apóstol Pablo también: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sí? Yo soy el más pequeño, el más indigno. No soy digno, decía este varón, siervo de Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos consideramos dignos? ¿Cuántos de nosotros nos consideramos dignos porque Dios puso dones, talentos, ministerios en nuestra vida? Nos consideramos dignos y entonces nos agarramos del púlpito, peleamos por el lugar, peleamos por el micrófono, peleamos porque queremos estar, porque somos dignos, porque yo quiero estar. ¿Cuántos de nosotros andamos en esa dignidad carnal, animal y diabólica, destruyendo el corazón de los hermanos, destruyendo el corazón de la iglesia con nuestros berrinches y con nuestros caprichos? Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, no de otros, de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué? No somos dignos. No somos dignos. Ha sido misericordia de Dios. Quiero decirle algo. Yo no soy digno de ser pastor del pueblo de mi Señor. Es solo misericordia. Es solo misericordia. No hay otra cosa más que misericordia. ¿Creen que son dignos por estar aquí en esta plataforma? No son dignos. No son dignos. Ha sido solo misericordia. Misericordia de Dios. No hay otra cosa, hermanos. ¿Sí? Hay cristianos naturalmente engreídos en este tiempo, naturalmente orgullosos. Hermanos, ¿sí? Cristianos soberbios que se sienten espiritualmente superiores a sus hermanos. Mire,
si el apóstol Pablo tenía para sentirse superior? Dios lo usaba en grande manera, lo llevó al cielo, lo arrebató al cielo. Sin embargo, él dice, yo soy el más pequeño, yo no soy digno. ¿Cuántos cristianos hoy en día se han ensoberbecido en su corazón y piensan que son más importantes que sus hermanos? Y piensan que son espiritualmente superiores a sus hermanos. Quiero decirle algo, esos cristianos no son respaldados por Dios. No, hermano, no me diga eso. Si mire cómo predica. Dios no los respalda, hermanos. El libro de los Proverbios dice que no los respalda Dios. No me importa que predique, que cante, que toque. No los respalda Dios, porque la palabra de Dios no los respalda. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Así que, hermanos, Dios resiste a los soberbios. No importa lo que usted me diga, el talento que tenga, lo que yo diga. No importa si tengo ministerio, si soy pastor, si mi corazón no es pobre en espíritu, voy a encontrar resistencia de parte de Dios. Y mire, no hay cosa peor que Dios te resista. Cuidado, hermanos. ¿Sí? Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hermanos, la humildad está respaldada por la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Si no hay humildad, no está la gracia, no se manifiesta la gracia. ¿Sí? La gracia de Dios, la humildad está respaldada por la gracia de Dios. En cambio, la soberbia, el orgullo, no tiene el respaldo de la gracia. La soberbia, el orgullo, tiene olor a carne, hermanos. ¿Sabe qué es el olor a carne? Olor a muerte. ¿Sí? Así que, si yo tengo ministerio, me paro aquí todos los domingos, pero soy un orgulloso, un soberbio, que menosprecia a los hermanos, que habla mal de los hermanos, que ¿sabe qué soy yo? ¿Sabe qué perfume tengo? Olor a muerte tengo en mí. Así que más vale que me arrepienta delante de mi Dios, para que la gracia de Dios esté sobre mi vida y se manifieste en la humildad, que ha de ser la humildad de Cristo en mi corazón, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Dijo el Señor, ¿qué dijo el Señor? Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. ¿Sí? Hermanos, lo importante es que la humildad habla de intimidad con Cristo, porque la humildad se aprende. ¿Dónde se aprende? En la intimidad con Cristo. La humildad se aprende en la intimidad con Cristo, donde Cristo Jesús transforma nuestros corazones y nos hace en semejanza de Él. ¿Y cómo era Él? Manso y humilde de corazón. La mansedumbre es un fruto. No nos va a alcanzar el tiempo. La mansedumbre es un fruto de la humildad. Sí, hermanos. La humildad habla de intimidad con Cristo. La humildad muestra en qué medida ha sido transformado nuestro corazón por el Señor. Muestra, hermanos míos, cuánto estamos siendo transformados. Es decir, en qué medida le hemos permitido a Cristo tratar con nuestro corazón. Eso muestra la humildad. ¿Sí? Es parte del trato personal del Señor con nosotros. La humildad se aprende en la intimidad con Cristo. No se copia. ¿Vio? No se finge. ¿Sí? Se aprende. Se aprende en la intimidad con Cristo. Cuando hay intimidad con Cristo, entre los muchos tratos que Dios propone sobre nosotros y hace hacia nuestro corazón con el Espíritu Santo, está la humildad.
La humildad de Cristo. Se aprende en intimidad como aprendieron los discípulos. ¿Se acuerda usted de la última cena? ¿Se acuerda qué pasó que nos relata Juan después de la última cena de los discípulos? Vamos a leerlo, hermanos. Juan capítulo 13, versículos 4 al 9. Gloria a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 4 al 9. Versículo 3 al 9, al 10 podíamos leer. Este es un momento de intimidad con Cristo. Han terminado de participar juntos de la última cena. Y el versículo 3 del capítulo 13 de Juan dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Así que después, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Intimidad. Jesús les está enseñando la intimidad. La humildad se aprende en la intimidad, en la oración, en apartar tiempo y hablar con Dios y dejar que Jesús ministre en nuestro corazón. Jesús está en intimidad. Luego de la cena y le dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Usted se acuerda, hermanos, en aquella época en la tierra de Palestina, cuando usted entraba a un hogar, generalmente se caminaba con sandalias o descalzos, caminaban algunos, y cuando uno entraba a un hogar, el sirviente, el esclavo de más baja categoría, lo recibía y agarraba una fuente y le lavaba los pies, porque así se trataba las visitas. ¿Sí? Entonces, el trabajo del esclavo, del menor de los esclavos, Jesús lo hace con sus discípulos para enseñarles que ellos deben hacer de la misma manera con sus hermanos. Les está dando una lección, una clase magistral de humildad en la comunión de los unos con los otros. ¿Sí? Pero hay una palabra en todo esto, hermanos. El versículo 9 dice que Simón le dice: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Porque él le dice: no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y nosotros leemos y bueno, Simón Pedro, ese muchacho, ese apóstol rápido para contestar, osado, dice: no solo mis pies, Señor, mis manos, la cabeza. Y a veces nos saca una sonrisa, ¿no? Ese versículo 9, porque nos imaginamos a Pedro allí en medio de aquella intimidad con los discípulos, apresurado, así: no, lavame las manos y la cabeza también, Señor, no sea que no pueda estar contigo. Pero hermanos, lo que aquí es profundo en este pasaje es el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Se da cuenta, hermano, lo que está diciendo? Si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro, si no logras comprender lo que significa la humildad, entonces no tendrás parte conmigo. ¿Se da cuenta usted?
¿Qué le parece si sacamos el nombre de Pedro y ponemos el nuestro ahí? Si no logras comprender lo que significa la humildad, no tendrás parte conmigo, está diciendo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermano? Así que no es que yo tengo a Cristo y en la gracia de Dios ando como quiero, porque total la gracia me cubre. No, hermanos, mucho cuidado, ¿sí? Porque el Señor nos ha llamado a andar como es digno de nuestra vocación. Y la primera parte, el primer punto dice, con toda humildad, ¿sí? Con toda humildad, dice el Señor. ¿Sí? Mis amados hermanos, con toda humildad y mansedumbre. Y el Señor dándole una lección, hermanos, de humildad a sus discípulos, en el versículo 8, le dice a Pedro algo muy importante. Pedro, si no logras comprender lo que significa la humildad, no tendrás parte conmigo. La humildad en mi casa. La humildad donde yo esté. Porque mi vida destila a Cristo en todo tiempo. No solamente en la iglesia. ¿Sí? La humildad en mi relación con Cristo. La humildad en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. La humildad en la casa de Dios. Pedro, si no logras comprender lo que significa la humildad, no tendrás parte conmigo. ¿Se da cuenta, hermano? Bendito el nombre del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿sí?, a tener muy claro cuál es nuestro llamamiento, nuestro primer llamamiento, el supremo llamamiento. ¿Cuál es la característica de ese llamado de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la característica, como dijimos, de ese llamado de Dios? Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados a la comunión con Cristo. El primer fruto de nuestra vocación, hermanos, es andar como es digno. Y andar como es digno es, lo primero, en humildad y mansedumbre. El Señor nos ayuda, hermanos, en este tiempo, y que puedan realmente retumbar y meditar, y que podamos meditar en nuestro corazón estas palabras del Señor Jesucristo a su siervo, el apóstol Pedro. Pedro, si no logras comprender lo que significa la humildad, no tendrás parte conmigo. Gloria a Jesús. Quiero terminar leyendo Isaías 57, versículo 15. Si usted me acompaña, lo vamos a leer y vamos a orar para gloria de Dios. Dice Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, la gloria de Dios, la vida de Dios está en aquellos que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón quebrantado delante de Dios.
Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos de rodillas ante el Señor le decimos, Jesús, te necesito, Señor? ¿Sí? O nos arrodillamos en el Señor, necesito esto, aquello, lo otro, lo demás allá. ¿Sí? Le empezamos a pedir. Pero ¿cuántos de nosotros aprovechamos el tiempo de intimidad para rendir nuestro corazón humildemente y decirle, Señor, te necesito? ¿Cuántos de nosotros, acostumbrados a sentirnos superiores a nuestros hermanos, criticando a nuestros hermanos, murmurando de los siervos de Dios, de la iglesia, cuánto estamos dispuestos, con un corazón quebrantado, a ir a nuestro hermano, al lado de nuestro hermano y darle un abrazo y decirle, hermano, te necesito. Hermano, te necesito. Hermana, te necesito. Porque sos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué? Yo necesito el cuerpo de Cristo. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, mis amados. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Vamos a estar de pie, mis amados. Vamos a orar a nuestro Dios sobre esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, oh Dios, por el privilegio de poder, Señor, estar frente a tu palabra, la palabra de Dios viva, eficaz, Señor, inspirada por el Espíritu Santo que trae a nuestro corazón en este tiempo, Señor, la voz de Dios. Señor, la voz que necesitamos en el nombre de Jesús, que esté atesorada, que esté sellada en nuestro corazón, Señor, para que podamos vivirla, para que podamos cumplirla, para que podamos además enseñarla, oh Dios, para que haya testimonio, oh Dios, del supremo llamamiento que has puesto en nosotros, en Cristo Jesús, ese llamamiento, Señor, que dirige nuestra vida, oh Dios, hacia las moradas celestiales, ese llamamiento, Señor, que has puesto en nosotros para gloria de Dios, Señor, que nos habla de una verdadera vocación, Dios mío, ese llamamiento que nos habla, Dios, de que fuimos llamados a ser propiedad de Cristo, de que fuimos llamados a ser santos y de que fuimos llamados a la comunión con Cristo. Señor, ayúdanos, porque de ese llamamiento se desprende que debemos andar como a ti te agrada, dignamente, conforme a nuestra vocación, Señor, en el nombre de Jesús. Y el primer punto de ese andar digno, Señor, para tu gloria es andar con humildad y mansedumbre, Señor. Tú dijiste a tu siervo, Pedro, si tú no logras entender lo que significa la humildad, entonces no tendrás parte conmigo. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Señor, yo necesito de ti, tú lo sabes. Pero también sabes que necesito de mis hermanos, porque son tu cuerpo. Señor Dios mío, en el cual necesito recibir tu ministración, tu presencia. Oh Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús, a ser verdaderamente un cuerpo en Cristo, comenzando, Señor, a vivir dignamente, comenzando por el primer peldaño, Señor, la humildad delante de ti. Concédenos, Señor, porque no está en nosotros. Necesitamos aprenderlo cada día más y más en la intimidad con Cristo. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Aleluya.